Estamos de vuelta aquí en Mega Noticias. Llegó el momento de saludar a mi querido Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y a la audiencia Mega Noticias MX. Aquí estamos con el gusto de siempre. Oye, a ver, ¿qué te parece si primero analizamos rápidamente este tema y después nos pasamos a algunos otros asuntos que me gustaría conocer tu opinión? Pero a ver, la corrupción en los trámites administrativos, el reemplacamiento, los coyotes y las víctimas del coyotaje, o mejor dicho, las complicidades del coyotaje, porque siempre se necesitan dos partes para poder cometer un delito. Lo primero que te preguntaría es, ¿hay necesidad de que cada sexenio se cambien las placas para ponerlas Si lo del vemos desde color la del perspectiva partido económica, ganador? probablemente sí, ¿no? Sí, sí, y mira, si fuera únicamente con el propósito de generar recursos y arreglar las calles y arreglar las carreteras, bueno, pues uno pudiese entender, pero han convertido a las placas en un artículo propagandístico, uno. Dos, te pregunto qué pasa con las licitaciones, mi querida Magda, porque esa es la otra parte en donde no vemos que la mayoría de los gobiernos recurran a los concursos, casi siempre son asignaciones directas y estamos ante una red que en todo el país tiene este tipo de circunstancias. Eso es a nivel gobierno y para, perdón, determinar las placas. Pero luego vamos a lo que tú comentas, la parte en donde ya el ciudadano tiene que hacer su tarea, primero pagarlas. ¿Cuánto cuestan las placas, Magda? Porque además te No. voy a decir que hay muchos países del mundo que han determinado que solamente se utilice la placa trasera. Yo te diría, hay, perdón, yo te diría, hay varios estados en los Estados Unidos en donde Ujú. la placa frontal ya no se acostumbra. Claro, es un problema cuando estás esperando un Uber y no viene la placa para poder observar de qué Para se poderlo trata. identificar, ¿no? Sí, Así para es. poderlo Pero identificar en este sentido. sí, pero seguramente lo tienen muy estudiado. Y aquí es donde vienen también las redes de coyotes. No, yo no sé por qué no hemos acabado con los coyotes en los sistemas de transporte del país. ¿Qué necesidad hay? Porque además no habría necesidad de cambiar cada año o cada 2, 3 años de las placas. Si hiciésemos lo que en muchas partes del mundo, en donde lo único que se cambia es una calcomanía, una pequeña Claro. calcomanía Ujú. que adhieres a tu placa. Pero, como ya estábamos comentando, es una forma de adquirir recursos por parte de los gobiernos. Y toda esta problemática, bueno, ahora ha cambiado. Hace algún tiempo no te tocó vivir eso, pero una de las cosas que se tomaba la decisión de los agentes era quitar la placa. Te quitaban la placa y cuando era placa de otro estado, pues anda, vete a ver cuándo regresaba a tu No, hombre, estado es que y lo en siguen qué haciendo. sistema. Es que Pues lo ahí siguen tienes haciendo, Juan ese, María. esa es una arbitrariedad, ese es un abuso y además es un despojo por parte de los agentes de vialidad que no tendrían por qué recurrir a eso. Para eso existen los sistemas o deben existir los sistemas de infracción a nivel nacional. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En una ocasión andaba yo en Europa y me pasé varias veces la velocidad. Vieras qué puntual me llegó la infracción, pero puntual a México, Magda, no hubo ningún problema y tuve que pagar a Francia porque pues de lo contrario estás arrastrando un problema de infracciones. Claro. Entonces, todo esto está muy simplificado en el mundo y si siguiésemos todos estos modelos nos podríamos ahorrar tiempo, dinero, esfuerzos, corrupción y todo lo que esto representa, Es que, porque ¿sabes además qué? sí, Perdóname que te interrumpa, Juan María, pero me parece que le estás dando al clavo en un tema. Está digitalizado. Ya muchas de las cosas realmente se saltan a un intermediario que es justamente lo que te hace caer en muchas de las ocasiones en temas de corrupción. Esta simplificación de los trámites, el hecho de que ya no tengas que acudir directamente a la ventanilla, sino que ya te está llegando la infracción si es que la estás cometiendo, en fin, eso ayuda muchísimo. y yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de diálogo entre el agente vial y el conductor? O sea, no le veo. Si alguien cometió una infracción, aquí está su infracción,
y se acabó. No hay necesidad de platicar ni de llegar a un arreglo para los refrescos, Magda. Pero ¿sabes qué pasa también? Que en muchas ocasiones cuando actúan de esta manera los agentes de tránsito terminan imponiéndote la multa, pero no es como que te llegue a un buzón electrónico, a un correo electrónico. Te das cuenta hasta que vas a hacer algún trámite adicional a la ventanilla, digamos, porque tienes que reemplacar tu vehículo. Te das cuenta que tienes alguna infracción, pero no porque te la acerquen en muchos de los casos. En otros tantos, cuando se acercan es cuando están buscando también este tema de la mordida, ¿no? Sí creo que el asunto del reemplacamiento se ha utilizado en gran medida solamente como una forma recaudatoria. Sabemos que también las entidades tienen sus necesidades y que ahora los ingresos que tienen estos estados pues están un tanto limitados a raíz de la forma en la que se está distribuyendo el presupuesto del gobierno federal. También es sabida esa parte. Lo cierto es que en muchos de los casos es innecesario, porque no nada más estás recurriendo al tema del reemplacamiento, estás recurriendo al tema de la tenencia, al asunto de la verificación. Son un montón de cosas. Así es, pero estabas mencionando la parte fundamental. Si todo lo tuvieras sistematizado, lo tuvieras en un esquema mediante el cual tú pudieses entrar a tu código, pudieses entrar al buzón en donde están tus datos, puedes darte cuenta si tienes, si tienes infracciones pendientes que a la hora de que vayas a tramitar tu canje de placas o tu pago de refrendo, pues entonces te puedes dar cuenta allí, porque además tendría que haber un esquema en el cual tú pudieses reclamar o protestar una determinada infracción. Ahora, vamos al otro que sucedió en el gobierno de Calderón. El asunto del refrendo que acabas de comentar tú, de la tenencia. La tenencia fue un impuesto que se impuso desde hace mucho tiempo y que se suponía que iba a ser temporal. Y no, pues se estableció ya como fijo en muchos lugares y hay estados que tomaron la determinación de quitar completamente la tenencia. ¿Qué ha sucedido en el caso concreto de la Ciudad de México? Que muchos conductores tomamos la decisión de ir al Estado de México, al Estado de Morelos, a hacer este tipo de trámites porque allí no se paga la tenencia. Entonces, todo este tipo de decisiones tendrían que ser nacionales, Magda, tendrían que ser decisiones globales para que no se incurriera. Ya ahora tengo entendido que la jefa de gobierno está anunciando una serie de medidas para evitar este problema con las placas de otros estados, pero también te diría, ¿y qué pasa con las placas cuando tú entras a la Ciudad de México y que tienes problemas de verificación? O porque no te diste cuenta, o porque, no sé, hay muchísimas situaciones, y lo que siempre está pasando allí, Magda, es que la mordida se pone dura y frecuente, claro, con el tema de verificación. Que en este caso sin duda tendría que haber un asunto de coordinación metropolitana, ¿no? A estas ciudades que les llaman o que integran la metrópoli en el centro del país, estamos hablando por ejemplo de Puebla, de Querétaro, de la Ciudad de México, del Estado de México, pues se tiene que ampliar ahí toda esta coordinación a fin de poder evitar estos problemas que ya estamos viendo. Juan María, déjame ahora darle un poco la vuelta a este tema y no puedo evitar preguntarte, ya arranca formalmente hoy el entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos. Estamos ya frente a una nueva etapa en esta relación bilateral, sobre todo en lo que se refiere a materia de seguridad. Quisiera decirte que sí, y se supone que este es el relevo de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida tenía un propósito, que era un trabajo conjunto de inteligencia, un trabajo de apoyo económico para algunos países para poder adquirir ciertos equipos para la seguridad. Para mi gusto solamente se le está cambiando de nombre, no está viendo una estrategia. Pues ¿dónde está la estrategia, Magda? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De firmar acuerdos con un nombre que vaya acorde a los dos gobiernos, pues no van a aportar muchísimo, porque lo que estamos observando es que no hay realmente un trabajo binacional para poder pensar en una lucha real. Hoy algo muy destacado es que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acepta que Estados Unidos tiene una responsabilidad en el flujo de armas, pero también le avienta a México su responsabilidad en el momento que dice, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad en la fabricación, pero ustedes tienen la responsabilidad en la introducción de las armas
porque también las fronteras son porosas, mi querida Magda. Fíjate que en este aspecto, querido Juan María, me parece que hay un tema destacado, ¿no? No sé si verdaderamente este comentario que está haciendo Ken Salazar lo haga porque estamos ya frente a los posibles resultados que puede llegar a tener el juicio que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos en materia de armas, ¿no? Contra las empresas armamentísticas. Y lo que también hay que decir es por qué se criticaba tanto esa iniciativa Mérida, porque pues al final del día se enfocaba en combatir a los grupos delincuenciales, a los grupos del crimen organizado, en temas de consumo de drogas, de violencia, del tráfico de armas, pero pues qué resultados dio, ¿no? Vamos a ver qué cambia a partir de ahora. Eso vamos a ver que si realmente se da un avance serio, un avance sustancial en esta materia. Ojalá así sea. Yo soy de los escépticos con respecto a esta demanda. Yo creo que en enero en Massachusetts el juez que lleve el caso va a tener que escuchar lo que presenten las empresas productoras de armas y luego vendrá lo que México interponga. Así te puedo decir que el poder que tiene la Asociación del Rifle en los Estados Unidos es muy, muy fuerte. Y aguas, porque entonces también algunas agrupaciones que están del lado de la Asociación del Rifle van a decir, ¿y qué les parece si ahora Estados Unidos protesta por ciertas producciones que vienen de México y entonces podríamos entrar a una guerra de demandas? Ya veremos si no termina siendo esto como David contra Goliat. En fin, gracias querido Juan María, te mando un abrazo enorme.